Buenos días, mi nombre es Armando Silvarán. Hoy les vamos a hablar cómo construir un robot básico utilizando Arduino. Primero vamos a definir qué es un robot. ¿Okay? La ciencia ficción se ha encargado de alimentarnos con muchas ideas espectaculares, que no es malo. Yo siempre lo he dicho, la ciencia ficción es un abreboca de lo que es la ciencia ahorita y que puede ser en el futuro soñando. Y lo sorprendente es que siempre, y nos lo ha demostrado, lo que uno proyecta a futuro se sobrepasa en años. O sea, cosas que por ejemplo en las series de los 60 mostraban como algo para 300 años en el futuro, ya ahorita existen y se superan. O sea, en menos de 50 años. Y así son las cosas. O sea, eso es lo bonito de la ciencia ficción. Y uno ve en las películas robots humanoides, esos son androides, y que hablan con las personas. Ahí están las famosas leyes de la robótica de Asimov, lo han escuchado, las 3 grandes leyes de la robótica. Ahorita ya, como la cuestión es un poco más seria, hay autores que ya plantean 6 o 7 reglas más, pero en esencia todas se fundamentan en las 3 primeras. Pero en esencia, ¿qué es un robot? Bueno, como lo dice acá, es una máquina o un ingenio electrónico programable, o sea, hay que programar para que haga algo, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas para personas. Y ahí es la diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno agarra un juguete o agarra un dron y tú lo operas y él simplemente va a tener un comportamiento, o sea, él simplemente va a hacer lo que tú le digas. O sea, tú lo estás controlando, no es un robot. Antes, algunos autores asumían, bueno, es un robot porque tiene servo, funciona, se mueve, pero tú lo estás controlando. La esencia de un robot es que él realiza operaciones que antes estaban solamente dedicadas a los seres humanos, a las personas. Si ese artefacto lo logra hacer, es un robot. Por ejemplo, una aspiradora. No importa lo moderna que sea, la potencia, la capacidad de aspirado, el tipo de cerda que tenga para remover el sucio, es una herramienta. Ahora, ¿por qué? Porque viene la persona, tiene que encender la aspiradora, tiene que usarla y recorrer el cuarto para que funcione. ¿Cuál es el trabajo? El que está haciendo la persona con la aspiradora. La aspiradora es una herramienta, él tiene que moverse y limpiar la casa, si no, no se va a limpiar. Pero ¿qué pasa si esa aspiradora sola, a una hora determinada, que tú la hayas programado, o que ella determine, arranque y se empieza a mover sola por la casa y empieza a limpiar de una forma óptima, e incluso crea un patrón de limpieza y determina qué zonas están más sucias, cuáles hay que atacar primero? Entonces ya es un robot. ¿Por qué? Porque está realizando una actividad que antes solamente estaba reservada para personas. O sea, la persona era el que tenía que tomar la aspiradora y aspirar. Ahora no, ahora la misma aspiradora sale y limpia sola. Esa es la actividad donde hace la diferencia entre una máquina, una herramienta y el robot. ¿Okay? Entonces, ahí es donde vemos que un robot no necesariamente tiene que tener brazos, tiene que tener piernas o tiene que hablar. Simplemente con que haga una labor que estaba reservada para personas, ya lo es. ¿Okay? Por ejemplo, un brazo robótico. Si el brazo robótico ya tiene palancas, por ejemplo, bueno, hay un instrumento quirúrgico muy avanzado que se llama Da Vinci, que es para microcirugía y es un equipo gigantesco. Tiene 3-4 brazos, lo tienen que operar varios doctores y está el paciente aislado y está el montón de brazos encima. Aquí en Venezuela hay 2, uno lo tiene en el Hospital Clínicas Caracas y el otro en la Universidad Central de Venezuela. Pero tú tienes que operarlo, el doctor tiene que tomar las palancas y son unas palancas muy complejas, incluso los dedos tienen servos y bueno, y controla a una precisión increíble. Tienen que ser varios doctores porque son varios brazos. Es una herramienta. Así uno ve que son brazos que son súper avanzados, que se mueven casi como una persona. Es una máquina. ¿Por qué? Porque al final es el doctor el que está operando, controlando totalmente el equipo. Ahora, si ese mismo brazo, por ejemplo, en una estación de ensamblaje como Tesla, que tiene automatizado casi el 90% de la planta, y tiene que soldar la estructura de un chasis, y tú lo programas para que él siga el cordón soldadura de una estructura,
Él tiene servos, tiene motores, tiene sensores que él detecta. Hasta el vehículo en posición, está el punto de inicio. Aquí es donde tengo que comenzar a soldar. En todo eso lo va a determinar. Coloque el brazo y empiece a hacer el trazo de soldadura perfecto. Es un trabajo que antes estaba destinado a personas. Las personas eran las que tenían que soldar. Ellos saben dónde estaba el empalme, cómo había que trazar la soldadura. Era un trabajo relativamente complejo. Bueno, ahorita lo hace un brazo robot con una precisión muy superior a la de una persona. Entonces, eran trabajos destinados para personas y ahí, en ese momento, ese brazo sí es un robot. ¿Por qué? Porque sin asistencia de personas, solo está haciendo el trabajo que antes estaba exclusivo para un soldador, un ser humano. ¿Okay? Y bueno, si uno ve otro robot, ya que en forma humana, y aquí entran varios conceptos, está el autómata, está el androide. Los androides son robots que se asemejan a las personas, como este. Este es un robot japonés de Honda, un prototipo. Y bueno, las innovaciones de este robot es la forma en que camina, la parte motora, cómo simula la parte motora humana. Pero este es muy viejito ya. Y están los autómatas, que es más lo que nosotros estamos buscando ahorita, que con solamente darle unas instrucciones básicas, empieza a resolver y hacer esa labor más eficiente. Y eso ha mejorado muchísimo con la aparición de la inteligencia artificial y estamos ya viendo robots inteligentes, que también son conocidos como robots de cuarta generación, que poseen sensores que envían información a la computadora que lo controla, o sea, a su cerebro, y le da el estado del proceso. Y no solamente eso, aprenden. Está involucrada la inteligencia artificial, hay algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo una red neuronal, y él va aprendiendo. O sea, no solamente está haciendo una tarea, sino que cada vez que la ejecuta, se ve una pequeña variación y la mejora, él aprende sin necesidad de intervención. ¿Ok? Entonces, para la próxima va mejorando. Entonces, hay un ciclo donde uno ve que empieza a mejorar. No solamente está haciendo la labor, sino cada vez lo hace mejor. Aparte de esto, con esa información que capta a través de sus sensores, además de aprender, él también va tomando decisiones inteligentes y controles de los procesos en tiempo real. ¿Okay? Por ejemplo, estamos hablando otra vez del ejemplo de Tesla. Pasa el chasis del vehículo, pero algo pasó en la banda de rodamiento y se descontroló y quedó el vehículo fuera de posición. Bueno, viene el brazo, va a ubicar el punto, no lo encuentra, y él toma la decisión de no continuar. Tal vez tiene un rango de tolerancia, entonces él busca dónde está, porque pudo haber sido que se movió un poquito de la posición original, lo encontró y continúa desde ahí. Si está fuera de ese rango, él no lo hace. Y empieza como a tomar decisiones. Parece decisiones que él toma, pero en realidad esas decisiones son programadas. Ahora, en el futuro es posible de que ya se le dé cierta autonomía de que tome decisiones nuevas, dependiendo de qué tipo de tareas. Si son tareas que no lleven riesgo, bueno, vale, ¿ok? Y claro, también decisiones que no violen las 3 leyes de la robótica, que aunque son muy viejas, siguen siendo válidas. ¿Saben cuáles son, no? No las recuerdo ahorita muy bien, pero la primera es que un robot siempre va a obedecer instrucciones de un ser humano, ¿ok? Siempre y cuando no produzca daño a otro, ¿ok? El segundo creo que es que un robot siempre va a preservar su existencia, siempre y cuando no viole la primera. Y la tercera es que un robot siempre, no recuerdo ahorita, uno es obedecer, el otro es protegerse. Y el otro sigue las leyes a menos de que sean algo sí, que no viole las dos anteriores. O sea, él va a obedecer, va a preservar y va a proteger a otros siempre y cuando no viole, entre en conflicto con la segunda. ¿Ok? Que es producirse daño a sí mismo. Ok, ¿cómo funciona un robot en esencia? Ese robot que aparece en el fondo es un robot de Sony, era un perrito. Hace como 2 años lo descontinuaron, ya Sony desechó el proyecto, pero fue muy famoso. Él es un agente, el robot como tal es un agente, ¿ok? Que va a interactuar. ¿Va a interactuar con qué? Con un entorno, un environment, un entorno. El robot se desenvuelve en un entorno. Y para que él pueda desenvolverse en él, necesita poder percibir ese entorno, tener información del entorno en el que está. Esa percepción se realiza a través de sensores
¿Qué sensores? Una cámara es un sensor, recibe imágenes, ¿ok? Un sensor de proximidad que determina la distancia, le da información a qué distancia está, temperatura, ¿ok? Infrarrojo para detectar ciertas zonas según el relieve, el color, ¿ok? Y así hay muchos sensores que dependiendo del problema que uno quiera resolver con el robot, uno los usa o no, ¿ok? Esos son los sensores. Esos sensores son datos de entrada que recibe el robot, en este caso el agente. Dentro de él, dentro de ese cuadro grande, hay una computadora que resuelve con esos datos qué hacer. Y lo que va a hacer, lo hace a través de los actuadores. Los actuadores son acciones. Actuar. ¿Cómo va a actuar él? ¿Y cómo puede actuar? Moviéndose a través de ruedas, motores, mover el brazo con servos, por ejemplo, encender algunas luces, proyectar algún video, bueno, infinidad de cosas. Todo lo que él devuelva hacia el medio ambiente es una interacción, es un actuador, ¿ok? Ahora, el corazón es el encargado de procesar todo lo que va a realizar el robot que vamos a montar ahorita, o que está montado, el que van a ver funcionando, es Arduino. ¿Qué es Arduino? Bueno, Arduino es una plataforma electrónica, como ven, una tarjetita, parece una tarjeta madre miniatura, ¿ok? Que es Open Software, Open Hardware, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que tú tienes acceso a todos los planos de la esquemática del hardware de la tarjeta. O sea, si tú trabajas con electrónica, puedes tener acceso a toda la información y tú mismo construir tu propia tarjeta, ¿ok? De cero. Y Open Software, que tienes acceso a todo el software con que está desarrollado el Arduino. Tienes que tener mucho cuidado con los términos. Que sea open no significa que sea totalmente gratis. O sea, tienes acceso gratuito a él. Pero Arduino como tal, esta marca, este símbolo de infinito con menos más, y el nombre Arduino es un nombre reservado, ¿ok? Y se paga por él. Yo conozco un youtuber que él también trabaja con Arduino y él montó una app, y en la app se utilizó el logo de Arduino. Pero como se hizo muy famoso, ya es un influencer, Arduino vio que tenía apps con el logo y mandaron a los abogados. Pero Arduino es una empresa muy noble, o sea, sus orígenes son nobles, y él le explicó, y como vieron que era un profesor que estaba ayudando, que ahora los videos eran instructivos, le dijeron, bueno, mire, lo único que tiene que hacer usted es retirar el logo de Arduino, no lo puede utilizar. Diga que es para una plataforma de código abierto, de hardware, y listo. Y más bien le enviaron los kits de desarrollo, le enviaron las cajas de desarrollo por agradecimiento, por hacer lo que hace, ¿ok? Que es seguir dando información de Arduino y cómo funciona. Ahora, ¿para qué es esta tarjeta? Muchos de los programadores actuales o de los que estudian desarrollo de software no son técnicos en electrónica. Y a veces uno quiere trabajar con un robot, entonces dice, bueno, tú lo puedes programar, yo programo. Pero cuando hay que trabajar con la robótica, uno de los problemas que se presenta es que sobre él confluyen muchas áreas de la ciencia, ¿ok? Por ejemplo, física. Necesito conocer de electricidad, necesito conocer sobre fuerza, sobre amperaje, voltaje, torque, dependiendo si voy a trabajar con temperatura, cómo se calcula la temperatura, cómo es la varianza en los datos, todo eso. Entonces, de repente dices, esta no es mi área, necesito un electrónico, necesito un físico, necesito, si mi robot va a manejar movimiento, alguien, inclusive un médico, alguien que sea especialista en el movimiento del humano, ver cómo hago las piezas que simulen ese movimiento, bueno, y pare de contar, o sea, por ahí se extiende todo. Pero el primer choque es la electrónica. Entonces, ahí es donde todo el mundo se desanima. Llegaban, tenían la idea, el proyecto, les tocaba trabajar, no, hay que hacer una placa electrónica, hasta ahí llegó. Entonces, unos estudiantes, esto fue en Italia, de un instituto italiano que ya ese instituto cerró, cerró ahí cuando estaban construyendo Arduino. Llegaron unos profesores, unos estudiantes, se reunieron y empezaron a diseñar una placa, porque sí se vendían placas para preelaboradas, pero eran muy costosas. Entonces, pero esto no tiene ciencia. Ellos desarrollaron una más pequeña, claro, no es esta, era más sencilla, más robusta,
Pero justo cuando ya estaban haciendo popularidad dentro del instituto, el instituto quebró y cerró. Para no perder el proyecto, porque en la parte legal era como patente del instituto, bueno, al final llegaron a una solución y dijeron, bueno, vamos a liberarlo. Open software, open hardware. Es la forma de mantener el proyecto a salvo. Lo liberaron, pero lograron de una manera u otra de que se expandiera. La gente empezó a tener acceso, les gustó, crearon la marca Arduino, lograron empezar a ensamblar, mejoraron el producto y bueno, y de ahí hasta hoy, y estamos hablando que eso fue en el 2006 aproximadamente. Y bueno, y una empresa italiana y les ha ido muy bien en la parte de educación. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, hay diferentes modelos. En esencia todos hacen lo mismo, lo que pasa es que cada modelo de tarjeta Arduino está hecho para algún tipo de proyecto. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un dron, o sea, el dron debe ser lo más liviano posible, debería trabajar con un Arduino micro o un nano para que no pese y controle lo mínimo, o sea, no sé, cuatro servos para las hélices, los movimientos de los brazos, bueno. Y hay unos más grandes, por ejemplo como el Mega, que es el que tiene puesto este robot, que tiene mayor cantidad de puertos. La diferencia está entre la cantidad de pines que se le pueden conectar, el procesador, que tan potente es, y la memoria, que no es megas, o sea, no son gigas, no son megas, sino kilobytes, ¿ok? Son kilobytes, o sea, él requiere muy poco código porque solamente lo que va a recibir son instrucciones. ¿Qué vas a hacer? Y ya. No vas a programar interfaces gráficas, no vas a hacer programas extremadamente grandes, no vas a manejar base de datos, simplemente es ¿qué vas a hacer con tus entradas y salidas? Eso es lo que él se va a programar. ¿Y cómo está compuesto? En esencia, este es el Arduino 1, es como el Arduino, si ustedes quieren arrancar en este mundo, este es el que recomienda, por eso es que se llama así 1, es el de arranque. Con él puedes hacer muchísimas cosas, muchas, y no tiene tantos puertos como el Mega, pero más que suficientes para comenzar. Pero en esencia todos parten de la misma base. ¿Cuáles son? Tengo una serie de pines digitales, ¿okay? Que están en la parte superior, y ¿saben qué diferencia hay entre digital y analógico? Porque él también tiene una banda acá analógica. Los pines digitales mandan señal 0 o 1. O no hay señal, o de una vez hay señal. O no hay, o hay. Eso es digital. Y con eso trabajan las computadoras actuales, con eso se hace control de datos, administración, control remota de equipos, es digital. ¿Ok? Analógico es una onda. Entonces, si yo tengo aquí valores de 0 a 1, en cualquier punto, a lo largo del tiempo, hay un valor. Aquí no, aquí pasa de 0 a 1. No, aquí puede ser 0, 0.01, 0.1, 0.2 y así hasta llegar a 1 acá. Puede tener muchos valores. Eso en el mundo digital no es bueno porque yo no puedo tener un rango infinito de valores entre dos números. Se me puede complicar manejar operaciones. En cambio, digital me garantiza o es o no es. O hay electricidad o no hay electricidad. O es 0 o es 1. No hay puntos medios. En analógico sí. Profesor, entonces ¿para qué colocan eso en analógico? Porque hay sensores que trabajan analógico. Hay sensores de los cuales yo necesito un rango. Claro, no voy a trabajar un rango infinito, pero sí. ¿Qué valor tiene en este momento? Tanto. Bueno, yo puedo hacer un cálculo y está en tantos por ciento, entre 0 y 1, va a ocurrir esto. ¿Ok? También para los potenciómetros. ¿Ustedes han visto los radios viejos o los televisores viejos que tenían para subir el volumen con las perillas? O los de los automóviles todavía, aunque hay algunos que son de perillas pero son digitales, que uno le va dando el volumen poco a poco, a medida que tú lo mueves, si es poquito, sube poco, si le das mucho. Bueno, ese es el principio del analógico. Y tengo una banda de entrada de voltaje, entrada y salida. Él me permite dar salida de 5 voltios, 3 voltios y recibir entrada y tierra. ¿Por qué? Porque mis sensores, mis motores, todo va a necesitar electricidad.
Y esta es una parte delicada, estamos hablando de electrónica, estamos hablando de electricidad. ¿Y qué ocurre? Que es fácil dañar algo. ¿Oyeron? Si quieren meterse en esto, tienen que tener mucho cuidado porque fácil se quema una tarjeta, fácil se daña un servomotor o fácil se daña cualquier dispositivo, que no importa que a pesar de que son muy económicos para lo que hacen, siempre sigue siendo una inversión. Arduino también tiene un código para desarrollar, tiene una interfaz que se llama Arduino IDE. El código es muy similar a C o a C++, pero él simplemente divide su código en dos grandes bloques. Un bloque que se llama setup, es un método, setup, que es donde tú declaras todos los pines que vas a utilizar y cómo los vas a utilizar y si vas a tener comunicación externa. Y un método que se llama loop, que es un ciclo repetitivo, un método que siempre se va a estar ejecutando, donde tú vas a decir qué va a hacer. Entonces, como siempre se va a repetir, tú dices, siempre avanza hasta que encuentres algo. Si encuentras algo, haz esto. Lo hace, sigue repitiendo. Si vuelves a encontrar algo, vuelve a hacer esta operación y así va. ¿Ok? El robot siempre va a estar ejecutando ese loop. Y bueno, la interfaz IDE, como el IDE de Arduino, como ven, es extremadamente sencillo. Él simplemente tiene unos botones en la barra de tarea. Uno es para guardar, el otro es para cargar, el otro es para cargar en el Arduino lo que yo programe en la computadora. Esto se hace en la computadora. Aquí le indico cómo va a trabajar mi tarjeta Arduino y luego que está listo el código, lo envío a la tarjetica a través de USB. Y tengo también en herramientas unas opciones para poder sincronizar el Arduino con la computadora. Tengo que indicarle en qué puerto está conectado y qué tipo de Arduino está instalado. ¿Por qué? Porque si yo hago un código que es demasiado grande y tengo un Arduino micro, que la memoria es muy pequeña, él te va a decir, mira, no, este código es demasiado para el almacenamiento que tiene el Arduino. Como el Mega tiene bastante memoria, bueno, admite el código, dependiendo de lo que vaya a hacer. Pero en realidad no me he encontrado todavía con ese caso de que me diga, no tienes memoria. O sea, debería uno escribir demasiado código y no he tenido todavía un proyecto tan grande como para poder tener que programar tanto. Bueno, vamos ahora, ya que les expliqué cómo funciona la tarjeta, él tiene pines de entrada, pines de salida para poder controlar que los actuadores, motores o los sensores. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la electricidad, o más que la electricidad, pues vamos a empezar a entrar con todas esas definiciones. Es un circuito eléctrico. Voy aquí a dibujar algo así. Una bombilla está conectada por dos cables a una batería. La batería tiene un polo positivo, tiene un polo negativo, él va acá, y la bombilla enciende. Ok, es un circuito eléctrico. Ok, el circuito eléctrico tiene que salir la energía, hacer una operación y regresar. Así que funciona. Y estas líneas son cables y un bombillito. ¿Ok? Está bien, y esto funciona. Si yo quito el bombillo y pego los cables en este circuito como está, hay un cortocircuito. Si tienen baterías de 1.5 voltios no va a pasar nada. O sea, no, claro, a la vista no pasa nada, pero ahí se va a descargar la batería de una vez. Pero no sé si ustedes han visto en los vehículos, los mecánicos o sus papás que en algún momento llegan y van a cambiar la batería y tocan los cables y ¡puff! Lanza un chispazo en la batería. Claro, la batería de un vehículo tiene más potencia, tiene más amperaje y hay un corto. Eso es un corto. Y eso es fatal. Sobre todo para equipos electrónicos. Un cortocircuito puede dañar todo. Entonces es importante conocer esto. El circuito, como vemos acá, tiene un positivo y un negativo. En este ejemplo es una montaña. El positivo está en la parte superior de la montaña y el negativo está en la parte inferior. Esta imagen viene con los instructivos de educación de Arduino y me pareció excelente, es una forma muy visual de ver cómo funciona un circuito eléctrico. Y el cable es la pendiente, ¿ok? La altura de esa pendiente, de esa caída, de esa montaña, es la tensión o el voltaje, ¿ok? Mientras más alto es el voltaje, es como que esa altura es más grande, ¿ok? Y empiezan a caer rocas.
Esas rocas que caen, que producen daño, van cayendo, es la intensidad o el amperaje. ¿Okay? Es la fuerza, el amperaje es la fuerza que puede tener la electricidad. No sé si ustedes han escuchado a los electricistas o cuando hay alguien arreglando electricidad dice, no, el voltaje no mata, lo que mata es el amperaje. Es verdad, el amperaje son las piedras. Y también hay gente que dice, los electricistas dicen, no, tengan cuidado con la toma de 110, porque el 110 es más peligroso que el 220. También es verdad. Dice, pero ¿por qué es más peligroso si el 220 es más voltaje? Sí, es más voltaje, la pendiente está más alta, pero baja menos piedra. Hay una relación, mientras mayor es el voltaje, el amperaje disminuye. Y el amperaje son las piedras. O sea, que tú recibes una descarga, claro, sigue siendo peligroso. Una descarga de 220 voltios, la cantidad de piedras que vas a recibir son menores. En cambio, 110, la pendiente es más baja, pero hay más piedra y el golpe es más fuerte. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la electricidad. Incluso la del hogar es más peligrosa todavía. ¿Qué pasa? Las piedras van cayendo y claro, si no hay nada que las detenga, se van a llevar por delante lo que venga. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos hablando acá? Si yo quito el bombillo y coloco los dos cables y los uno, hay un cortocircuito. O sea, no coloqué nada que detenga las piedras. Las piedras van con todo y se llevaron todo lo que se encontraron, incluyendo la batería. En cambio, cuando ustedes colocan árboles, las piedras empiezan a chocar contra los árboles y disminuye la velocidad. Al final llegan muy lento. ¿Ok? Ya no producen daño. Esos árboles es la analogía de lo que sería la resistencia eléctrica. O sea, algo que le haga resistencia a esa intensidad, a ese amperaje. Y en ese caso es el bombillo. El bombillo como tal, no sé si ustedes han visto los bombillos viejos que tenían como un alambrito dentro, como un pequeño resorte. Eso también antes la gente le decía, no, esa es la resistencia del bombillo. Y es eso, la resistencia. Él recibe la energía y como si fuesen árboles, la detiene, pero esa energía tiene que, o sea, de los principios básicos de la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma, él no va a desaparecer. Si bien esa energía la tengo que transformar en algo, ¿y qué hace esa resistencia? La transforma en luz y disminuye. Es como chocar contra esos árboles. Y eso evita de que entre en cortocircuito. O sea, gracias a este bombillo que tiene una resistencia aquí, hace que la energía se aguante y no entre en corto. El cable, como tal, también es una resistencia. Por eso es que ustedes ven en la calle, que ven la línea eléctrica y de cada tantos metros hay un transformador. Un transformador es ese que parece como un tambor. Él lo que hace es que recibe la energía, la transforma y la trata de aumentar o estabilizar el voltaje. O, por ejemplo, viene muy alta, la baja para poder llevarla a 110 a las casas. O sea, la energía, por lo menos aquí en el bar, el voltaje es muchísimo más alto. Es 15.000 voltios lo que pasa por las líneas eléctricas. El transformador, ¿qué pasa? Que a medida que él va avanzando a lo largo del cable, esos 15.000 voltios van descendiendo, pero sigue siendo muchísimo voltaje. Entonces, cuando llega al transformador, si por ejemplo llega a 10.000 voltios, el transformador lo que hace es bajarlo más y transformarlo en 110 para la casa o en 220. Y así funciona. ¿Por qué? Porque a medida que él va avanzando a lo largo del cable, él va perdiendo fuerza porque el cable como tal es una resistencia. Y el aluminio es una resistencia, es muy buen conductor, pero tiene resistencia. El cobre es mejor, hace menos resistencia que el aluminio, es mejor conductor, pero más costoso. ¿Y saben qué es mejor que el cobre? El oro. Imagínense colocar cables de oro, no dura. Pero sí existen dispositivos como oro. Por ejemplo, las calculadoras científicas HP, las mejores, que son muy costosas, es porque sus placas, las pistas son en oro. Y no sé si escucharon lo de las medallas olímpicas, que estaban hechas de la plata, el bronce y el oro, estaban hechas de basura, de chatarra electrónica que tenía Japón. Y claro, tú te pones a recoger y sobre una placa de una computadora, ahí hay plata, ahí hay oro, pero claro, en cantidades muy ínfimas. Pero lo hay, ¿por qué? Porque hay ciertas cosas dentro de la electrónica que requieren un conductor muy eficiente, oro. Una banda pero súper diminuta que haga la conectividad. Por eso es que no sé si han visto ahorita que hay unos cables que son de aluminio, que son malísimos, no duran, porque es que el aluminio no es bueno, no es buen conductor, lo mejor es cobre, pero es muy costoso. Bueno, en resumen es esto. Entonces es importante entender esta unión
entre voltaje, intensidad, que es el amperaje, y la resistencia, porque ambos trabajan unidos, unos dependen del otro, hay una relación estrecha. Y eso viene a lo siguiente, la famosa ley de Ohm. Y ustedes dirán, este profesor, ¿por qué está explicando todo esto? Porque si ustedes no conocen esto y quieren armar algo, y lo arman mal, se va a dañar. Algo tan sencillo como en electrónica conectar un LED. Un LED es un tipo de bombillo, que en realidad es un diodo. Pero ¿qué ocurre? Que los LED soportan un amperaje determinado. ¿Okay? En este caso, un LED rojo está en el orden de los 20 miliamperes. O sea que ni siquiera un ampere. Estamos hablando de unidades de milésimas de ampere. 20 milésimas de ampere. Soporta un bombillito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco una batería de 9 voltios, por ejemplo, la batería de 9 voltios que está trabajando aquí con el robot trabaja en 150 miliamperes. Esto nada más aguanta 20. El bombillito solamente soporta 20. Y yo le estoy conectando una batería de 9 voltios que trabaja con 150 miliamperes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué son los 150 miliamperes? Son piedras en la pendiente de 9 voltios. Y aquí este nada más aguanta 20, se lo va a llevar. Se va a quemar el LED. Entonces yo necesito colocar acá una resistencia que aguante esa cantidad de amperaje y me la baje. Entonces aquí viene la fórmula que dice I es igual a B sobre R. I es el amperaje, la intensidad, B es el voltaje y R es la resistencia. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, ¿cuál es el voltaje? Mi batería, 9 voltios, por ejemplo. O bueno, en el ejemplo que está ahí, 5 voltios. Entonces yo tengo sería algo así, intensidad es igual 5 voltios, la resistencia entre R, no sé porque eso es lo que quiero hallar, cuál es esta resistencia, y la intensidad, ¿cuál es la intensidad? Él me dice que él solamente puede aguantar 20 miliamperes. Voy a llevarlo a amperios, sería 0.02, ¿ok? Porque sería 20 entre 1000, ¿ok? Entonces al dividirlo me va a dar 0.02, ¿ok? Lo tengo acá. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a despejar esto. Entonces, esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Esto que está multiplicando pasa dividiendo y me quedaría 5 voltios entre 0.02. ¿Cuánto da esto? Creo que da aproximadamente 250. ¿250 qué? La resistencia se mide en ohmios. 250 ohmios sería la resistencia que voy a colocar acá. Esto que está aquí es una resistencia. Y esa cuenta hay que hacerla. Dice, ay, ¿cómo sé cuánto consume un LED o cuánto consume un sensor? Bueno, está en internet. Uno escribe, estoy utilizando el sensor tal. ¿Cuáles son sus características? Ahí te dice todo lo que necesita. O cuando tú vayas a comprar en una tienda electrónica, tú le haces, mira, ay, cuánto voltaje recibe, cuánto amperaje soporta, y uno toma nota para hacer este cálculo. Uno dice, ay, hay que hacer el cálculo, sí hay que hacerlo. Porque si yo no coloco esta resistencia y coloco una más pequeña, se va a quemar. Si coloco una muy alta, no va a funcionar. Entonces hay que buscar el valor. Claro, tampoco es que es tan estricto. Yo puedo colocar una de 300, aguanta. Pero no puedo colocar una de 1 kilo ohm. O no puedo colocar una de 100. O sea, no me puedo ir a los extremos. Pero sí puedo estar ahí cerca. Ah, no tengo la de 300, tengo una de 300. Ah, con esa funciona. ¿Ok? Y eso es lo que funciona. Si ustedes quieren calcular el voltaje, despejan voltaje. Si quieren calcular, bueno, ahí está despejado ya el amperaje, que es la intensidad. Y esto es lo básico. Esto es lo básico. Fíjense esta imagen. Esto que está acá se llama protoboard. Esto se utiliza mucho en electrónica. Esto es para no tener que utilizar soldadura. Yo agarro, conecto un LED, él tiene 2 paticas. La patica más larga, esta que está doblada acá, es el ánodo, o sea, es el que recibe el positivo. Y la más corta es el que recibe el negativo. ¿Y cómo funciona una protoboard? Estas dos hileras que tienen una línea roja y una línea azul es para indicar dónde vas a suministrar el voltaje. La línea roja es positivo y la negativa es el neutro tierra. ¿Ok? Fíjense, yo agarro de la batería del positivo, saco un cable y lo conecto en el lado positivo. Y del negativo me coloco en uno de los huequitos donde va el negativo.
¿Qué pasa? Cuando yo conecto aquí positivo, toda esta columna se me va a energizar en positivo. Y cuando coloco el negativo, toda esta columna se va a energizar de negativos. Entonces, ¿qué hago? De aquí puedo utilizar cualquier puntico de estos para suministrar energía al protoboard. Ahora, dentro del protoboard, las cosas cambian. Si yo conecto algo acá, toda esta hilera está conectada. Aquí son horizontalmente. Entonces, fíjense, conecté el LED de esta manera, significa que el positivo, toda esta hilera, ahora es el positivo del LED y toda esta hilera el negativo del LED. Entonces yo saco acá un cable de la hilera del positivo, lo paso acá y no importa que lo conecte acá, él se va a conectar con el LED. Igual acá conecto la resistencia de 250 ohmios en el negativo y del negativo lo conecto a la banda que suministra el negativo. Y listo, tengo mi circuito. Ahí va a prender el LED sin quemarse. Quito esta resistencia y conecto el negativo acá, pues se va a quemar el LED. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿cómo sé que un LED es de 250 ohmios? Bueno, él tiene unos códigos de colores. Y él tiene un lado donde la barra de colores se pega más a un extremo que del otro. Entonces se comienza a leer del lado donde se pega, de izquierda a derecha, los colores. Y aquí hay una tabla que te ayuda a calcular el ohmiaje. Yo agarro, porque inclusive para los que tienen buena vista, no funciona muy bien una lupa, porque eso es demasiado pequeño, un LED. Entonces uno empieza con la lupa a ver los colores. Ah, este es amarillo, el otro es como fucsia, naranja, amarillo. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, este que es amarillo, me vengo en la primera banda, veo el amarillo que es 4. ¿Ok? Anoto un 4 acá. Luego me vengo con el morado, la segunda banda, morado, es este, aquí un 7. Anoto el 7 acá. Luego la tercera banda es el multiplicador y me dice el naranja, multiplícalo por 1000. Entonces 47 por 1000 es 47.000. ¿Ok? Y la última amarilla separado es la tolerancia. Entonces amarillo, bueno, este dorado, es más o menos 5. ¿Qué significa esto? Que esta resistencia es de 47.000 ohmios, o también se le puede llamar 47 kiloohmios, y tiene un rango de tolerancia de más o menos 5%. O sea, más o menos 5% su valor, él puede funcionar. Y es chévere, hasta ahí todo es fácil. En la vida real, ¿cuál es el problema? Que lamentablemente, ustedes saben cómo es acá, traen todo chino y tal vez no es la mejor calidad. Entonces tú vas a una tienda electrónica y digo, mira, yo quiero una resistencia de 250. Cuando te lo dan y tú ves los colores, esto no parece naranja o marrón. O el rojo parece naranja o parece violeta. Empieza el desastre. Y el que confunde los colores, peor. Entonces no ve, tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Pero me lo vendieron como 250, pero los colores no me coinciden con la tabla. Porque la calidad del transistor es mala y no utilizan buenos colores para diferenciar las bandas. Hay que utilizar esto, que es otra herramienta que es necesario para trabajar robótica, un multímetro. Entonces el multímetro mide voltaje y también mide ohmiaje. Me pongo donde están los ohmios, más o menos en el rango en el que voy a trabajar, son 250 ohmios, me coloco en el rango de 1000 hasta 1000 ohmios. Y agarro cada una de las puntas del multímetro y se lo coloco en cada punta de la resistencia. Le coloco una punta aquí y la otra acá y él me va a marcar. Si es 250 me va a decir 250. Si esta amarilla, la resistencia no es de buena calidad, te va a dar 240, 245 o 255, 260. Pero como hay una tolerancia, sí, está bien, me sirve. ¿Ok? Eso es lo correcto. Ahora sí, vamos a ir empezando a hablar de las partes de nuestro robot. Habíamos hablado de que necesitamos el cerebro que va a tener a la gente. Ese cerebro va a ser el Arduino, ¿sí o no? ¿Ok? Ahora vamos a ver los actuadores. ¿Cómo se va a mover él? Él va a tener unas ruedas. Necesito controlar esas ruedas. Esas ruedas las tiene que mover un motor eléctrico. ¿Ok? Y ese motor eléctrico se controla con este módulo. Se llama el módulo E298N. ¿Para qué profesor va a decir todo ese montón de números? Se los digo porque si a ustedes les gusta y más adelante quieren hacer un robot, este es el módulo que deben comprar. Y es que el profesor había dicho que era un módulo, un puente en H, compró cualquiera. Hay unos que son más eficientes
otros que son más costosos y no les va a servir. Este es el que necesito. ¿Ok? Es como la receta. Módulo L298, puente en H. ¿Qué hace él? Él es un driver. En español sería un controlador. Él es un controlador y es el módulo más utilizado para manejar motores DC. Y aquí volvemos otra vez con la electricidad. Hay dos tipos de electricidad, por lo menos la que se utiliza. Una es la DC y la otra es la AC. La AC es la que utilizamos en nuestras casas. ¿Ok? Y es continua, es corriente continua, es una onda. Una onda. Y la DC es corriente directa y es la que se utiliza en la electrónica y en la computación y en todo lo que sea electrónico o que sea de computadora que necesite control digital. Y él tiene dos valores: o no hay corriente o hay corriente. Es digital. Las computadoras, uno dice, pero es que estas computadoras se conectan al 110. Sí, pero ellos tienen un transformador. ¿Te han visto la fuente de poder de una computadora? Él transforma la de corriente AC a DC y le suministra a la computadora solamente son tres tipos de voltaje: 5 voltios, 12 voltios y algunas 3.3, 3.5. ¿Ok? Eso es lo que suministra. O sea, pero 110 me lo va a dejar a tan poquito. Sí, porque eso es lo que necesita una computadora para funcionar. Y por eso una laptop funciona sin electricidad, porque su batería es más que suficiente para suministrar 12 voltios a la computadora. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven esto? Lo del voltaje, esto es importante. ¿Por qué? Porque nuestros motorcitos son DC, son motorcitos de juguete. O sea, los que utilizan los juguetes, pero se pueden utilizar para otros proyectos. ¿Ok? Entonces, este módulo es el mejor para controlar motores. Y él tiene dos puentes en H, uno que va para un lado y el otro que va para el otro lado. Él puede controlar dos ruedas. Y si un vehículo, claro, son dos ruedas en la parte posterior. ¿Y por qué necesito mandarle señal a cada una por separado? Porque si yo tengo dos ruedas y necesito que el carro avance, las dos ruedas tienen que girar. Le mando señal a las dos ruedas. Si quiero cruzar, apago una rueda, dejo girando la otra y él va a empujar y va a girar la otra. Y si hago viceversa, paro una y avanzo la otra, también. O también puedo poner a avanzar una hacia adelante y la otra hacia atrás y el giro va a ser más rápido. ¿Ok? No sé si te han visto los carritos esos en los centros comerciales que tienen dos ruedas y cuando cruzan es porque ellos cruzan muy rápido sobre su eje. Es porque una rueda gira en un sentido y el otro en otro. Entonces él rota. Así va a funcionar. ¿Qué tiene él? Él recibe 12 voltios. Dice 12 voltios, sí, recibe más voltaje que el Arduino. El Arduino trabaja con 5 voltios. Pero el puente en H recibe más voltaje porque va a manejar motores. Y hay motores que requieren más voltaje, más fuerza. Tiene un ground, una tierra, y tiene una salida lógica para mandar energía, por ejemplo, al Arduino. Y tiene unas entradas. Tengo 4 entradas. Vamos a eliminar esta que dice NA y NB. Solamente vamos a dejar estas 4 del medio, que le van a indicar cómo va a funcionar. ¿Cómo? Ya les voy a explicar. Y esto es importante porque aquí, si no tienen cuidado, también dañan las ruedas. Queman los motores de las ruedas. Tengo mi rueda. ¿Ok? Y cada rueda va a tener dos entradas. Entrada 1 y entrada 2. Por eso es que hay 4, porque son 2 entradas para una rueda y 2 entradas para la otra. Estas señales son estas voltajes que están acá. Si yo le envío corriente, vamos a llamar electricidad, vamos a llamarle más. Y acá cero. Si yo envío energía por un lado y no envío energía por otro, él va a girar hacia una dirección. Si a esta le quito energía y le pongo energía, va a girar a la otra dirección. O sea, él cambia la dirección de la rueda. Si yo coloco las dos en cero, se detiene. Chévere. Eso es lo que yo quiero. Que el robot se detenga o que avance para un lado o avance para el otro. ¿Cuál es el error? Ojo, ¿cuál es el peligro acá? De que yo programando me equivoque y le diga mando energía a la torta. ¿Qué pasa? Un corto. Le digo, gira para acá, gira para allá, ¡pum! Se quemó el motor. Y esto se hace al momento de programar. Cuando yo programo, yo le digo, mira, manda corriente aquí, no manda. Manda acá, no manda. No mandes a las dos. Pero si le digo, envíale a las dos, chao. Adiós, rueditas. Y estas rueditas, las vamos a ver ahorita, son estas. Estas mismas que tengo acá, ¿ok?
Parece cauchos de verdad, tienen buen agarre y todo, tienen el motor, y esto aquí amarillo, este cuadro amarillo que está acá, es una caja tal cual como funciona la caja de un automóvil, la caja de cambio. ¿Y qué hace? No sé si ustedes alguna vez han agarrado un motorcito de esto y le han puesto una batería en la escuela, no, Dios mío, yo cuando tenía 5 años ya estaba desarmando carritos y haciéndolo. Bueno, pero claro, antes todo era más económico. Bueno, usted agarra un motorcito de esto y le conecta una batería, si sea una batería pequeña, y gira muy rápido. Este motorcito gira rapidísimo. Si yo a esto le coloco directo una rueda, se va a disparar contra la pared rápido. Por eso es que necesito una caja para bajarle la velocidad al giro del motor, y como es energía y estoy bajando la velocidad, ¿qué hago con el resto de la energía? La energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿En qué la voy a transformar? En fuerza. Y esa fuerza es el torque. Entonces, fíjense, dice motor DC con T, en T, porque el T es la forma que tiene la caja, con caja reductora. Este es el que se utiliza para mover los vehículos. Entonces, ¿qué es la caja reductora? Ustedes han visto un auto con caja. Cuando yo pongo primera y segunda, el carro no corre. Así lo acelera, si el motor vaya rápido, el carro va lento, pero con fuerza. ¿Lo han visto? Primera, segunda, son cambios que el carro no escucha, que va con fuerza. Si le colocas quinta, el carro corre muchísimo, pero no tiene fuerza. No sé si ustedes han visto, no viene carretera y va entrando a Barquisimeto por acá por el este, y cuando agarra la subida, si ven en quinta, el carro pierde fuerza. Porque la caja transformó la fuerza del motor en velocidad, más no en fuerza. Entonces tienen que uno bajarle cambio hasta segunda, tercera y volver a agarrar fuerza. Bueno, esto es algo parecido, pero no tiene varios cambios. Él solamente está, como decir, en segunda. Él corre relativamente rápido, pero tiene fuerza. ¿Por qué? Porque si yo nada más dejo el motorcito pegado, él va a ser muy rápido, pero con la primera cosita con la que se tope, no va a tener fuerza, entonces se va a parar. Lo otro, módulo Bluetooth. Este es una especie de, no vamos a llamarle sensor, tampoco un actuador, esta es una forma de comunicarnos con el Arduino. Vamos a utilizar esta pequeña tarjetita que está acá, que es muy pequeña, aquí está en un lado del robot. Es el módulo Bluetooth HC06. ¿Okay? Él nos permite conectarnos al Arduino a través del Bluetooth. ¿Con qué? Con una computadora, con un celular, con cualquier dispositivo que tenga Bluetooth, me puedo conectar. ¿Okay? En este caso, para este ejemplo, vamos a utilizar un celular. Y nos vamos a conectar con el celular al robot utilizando como conexión el módulo de Bluetooth. ¿Y cómo funciona él? Bueno, igual como vimos los demás módulos, tiene entrada de voltaje. Estos son 5 voltios, tiene tierra. Por lo general el voltaje se representa con cable rojo, el positivo, y la tierra en color negro, el cable, y los datos en otros colores. Y tengo datos. ¿Qué datos? Tengo un puente que se llama TX y RX. Eso es comunicación. TX es transmitir datos y RX es recibir datos. ¿Qué pasa? Como es comunicación, lo que él transmite, lo que el módulo Bluetooth transmite, tiene que llegar al Arduino en el RX. O sea, lo que yo digo con mi boca tiene que llegar al oído de la tarjeta. No puede llegar otra vez a la boca. O sea, yo hablo y le llega a la boca, ¿cómo va a oír? Entonces, aquí del TX, que es el verde, llega al RX del Arduino. Y del RX del Bluetooth llega al TX del Arduino. Se invierte, es una comunicación. ¿Ok? Si yo hablo, tú escuchas, y si tú hablas, tú escuchas. O sea, la señal tiene que llegar al opuesto. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de la comunicación, que es importante. Y este es nuestro primer esquema. Ya con esto, relativamente, utilizando un programa, yo controlo el carrito como si fuese un control remoto. ¿Por qué? Porque tengo la rueda, que son los motores, tengo el módulo en H conectado al Arduino, tengo la energía conectada al Arduino también, y tengo el Bluetooth. Lo que necesito es un programa en el teléfono que me diga derecha, izquierda, adelante, atrás, y ya con eso controlo. Y relativamente es un robot. Pero hablando ahora de la definición estricta, no lo es. ¿Por qué? Porque él no hace cosas que haría una persona. ¿Y qué sería? Manejarse solo. Porque ¿qué hace la persona? Controlarlo.
Yo quiero que él ande solo y él tome decisiones. Ahí sí sería un robot. Ajá, la comunicación. Fíjense que yo hice la analogía con una comunicación entre personas, y la comunicación entre computadores y equipos digitales es similar. Somos dos personas hablando. Por ejemplo, yo estoy hablando con ella, pero ella es alemana, yo no sé alemán. ¿Qué comunicación va a haber? Uno empieza a buscar la forma de que me entienda, pero ella habla un idioma, yo otro, no hay forma de conectarnos. El idioma en computación es el protocolo. ¿Ok? ¿En qué protocolo vamos a hablar para que nos podamos entender? Eso es uno. Dos, la velocidad. No sé si ustedes han ido a Margarita o a Oriente. Los orientales hablan demasiado rápido. Y es probable de que si uno va, en el primer momento, si alguien está relativamente lejos y te habla rápido, no entiende. Está hablando igual. Ambos estamos hablando español, pero ella me está hablando a una velocidad más alta de lo que normalmente yo escucho. No sé si se fijan en WhatsApp, que ahorita trae para acelerar el audio. Ajá. Al principio le costaba, porque uno estaba acostumbrado a escuchar a una persona hablando a 1.5 o 2 la velocidad. Pero el cerebro se adapta tan rápido que ahorita ya uno pone a 2. Ya, entendí. O sea, es que ya el cerebro se adapta a esa velocidad. ¿Ok? Pero en computación también pasa eso. Yo tengo que decir a qué velocidad se va a conectar la computadora al Arduino y a qué velocidad ambos van a hablar para que se puedan comunicar. Tenemos el idioma, que es el protocolo, tenemos la velocidad, que es cómo voy a mandar, a qué velocidad voy a mandar los paquetes de datos, y lo que ya vimos, el canal es el Bluetooth, el mensaje son los paquetes que yo le voy a enviar al Arduino, o el Arduino que voy a enviar desde el celular al Arduino, y el receptor y el emisor es RX-TX. Cuando el celular envía, él hace un TX y el Arduino es un RX, recibe. Cuando él recibe y envía una respuesta, entonces él se vuelve TX, o sea, él transmite y el celular recibe. Y es tal cual una comunicación. O sea, es los mismos principios para las personas, tienen su analogía en el mundo de la computación, de la telecomunicación. O, más que computación, esto es telecomunicación. Esto es otra área. Entonces tengo al que sabe electrónica, tengo al que sabe computación, al que sabe electricidad y al que sepa de telecomunicaciones para comunicaciones inalámbricas. Lo bonito de esto es que el que se mete en esto, bueno, al final sabe de todo un poco, de todas las áreas. Ahora, la comunicación. En el mundo de la computación hay dos formas de comunicarme, en paralelo o en serial. En paralelo es como si fuese una carrera de 100 metros plana. Están todos los datos, el paquete de datos, y salen todos al mismo tiempo y llegan al origen a la vez. Esto ya no se utiliza casi, porque tiene un problema de que si hay algún paquete que se pierde en la transmisión, me llega el paquete incompleto, y para que voy a recibir paquetes posteriores si el del medio falta. Entonces se vuelve complicado el manejo de errores en la comunicación. En cambio, el serial, la comunicación serial, es como si fuese una fila india. Sale un paquete, detrás va el otro, y se va recibiendo en orden. ¿Cuál es la ventaja de ese? Que en el primer momento en que un paquete falle, yo puedo activar una forma en que me diga, no, recupéralo, y cuando lo recupere sigo con la comunicación. Y esta es la forma en que se comunica todo actualmente. O sea, la mayoría de las cosas en computación se trabajan a nivel serial. El puerto USB es un acrónimo de Universal Serial Bus, o sea, puerto de serie universal. O sea, la comunicación del USB es serial. ¿Okay? Y es sumamente rápido. Entonces, cuando conectamos un cable USB al Arduino, vamos a estarnos conectando de manera serial. Y así es que vamos a trabajar. El Bluetooth también. El Bluetooth envía paquetes y los envía en serie. Ahora vamos a empezar a hablar de los sensores que vamos a utilizar. Que lo acaban de ver acá y llama mucho la atención porque parecen los ojitos del robot. Parecen ojos, pero no son cámaras. Es un sensor de ultrasonido y es lo que permite medir la distancia. Y el modelo es el HC-SR04. El sensor HC-SR04 es el sensor de distancia de bajo costo. Miren, es súper económico para lo que hace. Es bueno, barato y bonito. ¿Cómo es? Utiliza las 3 B. Bueno, barato y bonito. O sea, es económico y es bueno. O sea, para lo económico que es muy bueno. Entonces dice, utiliza ultrasonido para determinar la distancia en un rango, eso sí, claro, es económico, no es tan
grande en el rango, él mide de 2 a 450 centímetros, o sea que él puede tomar medidas desde 2 centímetros hasta 4 metros y medio. Más de 4 metros y medio ya él no recibe, ya empieza a dar error. Y menos de 2 centímetros está demasiado cerca y también da error. ¿Ok? Pero para por lo menos entre 2 a 4 metros lo hace muy bien. ¿Ok? Se destaca por su tamaño, fíjense lo pequeñito que es, por su precio y por lo bueno que es, la precisión que tiene. ¿Y cómo funciona? Esto es bonito, esto es un mundo. Él funciona con ultrasonido. ¿Y quiénes trabajan con ultrasonido en la naturaleza? Los murciélagos, las ballenas, los delfines y los submarinos. Porque esto no es la naturaleza, esto ya es el hombre. ¿Cómo hacen? Ellos emiten un pitido en ultrasonido. Por ejemplo, los murciélagos. Es más, a veces ustedes no han estado en haciendas o lugares donde hay murciélagos, que se escucha como un pequeño chillido. Bueno, ese pequeño chillido que uno escucha en realidad es un sonido más fuerte, pero bueno, en su frecuencia hay uno que uno logra escuchar. Pero el ultrasonido como tal está fuera del rango del oído humano y uno no escucha. Él emite el sonido va a una velocidad, rebota contra el objeto, que es el eco, y él recibe ese eco. Por eso es que él tiene como la naricita así, él todo es demasiado sensible al sonido. Cuando él recibe, su cerebro ya está preparado para eso, automáticamente calcula la distancia. Eso está a tantos metros. Vuelve a sonar, estaba aquí, ahora está aquí, se está moviendo a tal velocidad, para la próxima va a estar allá, ¡pum! Ya está. Así es un murciélago. Los delfines también, y las ballenas, ellos emiten el ultrasonido y la parte del cráneo ellos reciben la onda. Entonces ellos sirven porque en la arena a veces se esconden crustáceos y a ellos les gusta, y ellos van emitiendo y reciben, saben debajo de la arena dónde está y muerden. Y los submarinos, bueno, ustedes han visto las películas de la Segunda Guerra Mundial, que uno escucha el submarino y cada rato está la gente hablando y tú escuchas. Bueno, ese es el sonido. El submarino no tiene ventanas, él emite la onda, choca, y por eso es que uno ve en la televisión cuando se ve la onda, se ve como un brazo de luz que pasa y donde llega brilla y se apaga poco a poco. Él se apaga porque es el sonido. El eco rebota, brilla y cuando el sonido deja de producir efecto, se desvanece otra vez. Y es una buena forma de trabajar. Entonces, ¿qué hace el sensor? Uno de los cilindros emite el ultrasonido y el otro recibe. Entonces, el que emite se llama de trigger, de disparo. Él emite un tiro, suelta el haz de sonido, el ultrasonido, rebota y este lo está recibiendo. Cuando lo recibe, esto que está aquí en el medio, aquí arriba, es un reloj. Él marca un intervalo. Disparó, empieza a contar. Cuando recibe el eco, y el otro se llama eco, que recibe el eco, él se detiene. ¿Y qué dato va a enviarle al Arduino? ¿Cuánto tiempo duró ese periodo de tiempo en que el sonido chocó y regresó? Y utilizando fórmulas de física como la velocidad del sonido, uno puede saber cuántos centímetros es. O sea, tardó tanto tiempo y la velocidad del sonido tanto, entonces una regla de 3. Y él tiene voltaje, neutro, tri, la señal de tri, que es el que manda la señal, es de entrada, y el eco, que es de salida, que llega al Arduino. Y se conecta así. Voltaje, con los pines de voltaje, datos en las pines digitales. Y este ya es el último de los sensores, es un sensor infrarrojo, CNY70, que es para los famosos seguidores de línea. Ustedes han visto los robots que colocan como una pequeña carretera y ellos van siguen la vía, la línea negra. Bueno, esto se hace de esta forma. Se utilizan dos sensores de estos, CNY. Él tiene, si ustedes ven en la parte interna, tiene como dos LED. En realidad, uno es un LED y el otro no. Uno es un LED infrarrojo y el otro es un sensor, un fotorreceptor. ¿Ok? Pero en esencia, ambos son diodos. Lo que pasa es que los LED son diodos de luz y este es un diodo para recibir señales de luz. ¿Qué es un diodo? Es como si fuese una resistencia, pero él solamente pasa la electricidad en una dirección. Él recibe la energía de un lado y la envía por otro. O sea, controla la dirección de la energía. O sea, si le envía en sentido contrario, él no lo detiene. Es como un check. ¿Ok? En el caso del fotorreceptor, ¿qué va a hacer?
Si hay luz, si él recibe luz, él da paso a la energía. Si no hay, no da paso. Eso es lo que va a hacer, pero en una dirección. Y el LED lo que hace es que, siguiendo la dirección de la energía, va a encender la bombilla. ¿Ok? Esa es la esencia. ¿Y cómo funciona? Tengo el LED infrarrojo, él emite luz. Claro, una luz que nosotros no podemos ver porque es infrarroja. Si utilizan la cámara del celular, cuando esté prendido van a ver la luz desde el celular. Con la cámara se ve, pero con el ojo humano directo no. Él envía la luz si el fondo en el que está refleja, en el caso del blanco, el color blanco refleja la luz, el fotorreceptor va a recibir la señal y va a mandar señal, va a hacer el pase de luz. En cambio, si el fondo es negro, el negro absorbe la luz que emite el infrarrojo la va a absorber el color y el fotorreceptor no lo va a detectar, entonces va a mandar la señal. Y así como funciona. Ahora, para que él siga una línea, necesito dos sensores de estos. ¿Por qué? Porque van a funcionar de esta forma. Van a estar los dos sensores dentro de la vía negra. Si los dos sensores están sobre la vía, sigue hacia adelante. El robot va a ir hacia adelante. Si uno de los sensores se sale porque viene una curva, entonces él va a parar una de las ruedas y va a dejar encendida otra para que él vuelva a enderezarse y entrar al carro. Vamos a suponer, viene el robot acá, y va en negro, va hacia adelante, hay una curva, se sale, él va a parar este motor, las ruedas de este lado, y va a dejar encendida la del otro. ¿Y él qué va a hacer? Va a hacer esto, va a girar y va a entrar. Entró a la vía, sigue derecho. Se salió acá, bueno, entonces ahora va a parar esta y va a arrancar esta, y se va a ir acá. Y si se sale, simplemente va a parar el motor. Esto lo hace tan rápido, que uno no ve que él se detiene, sino que él siempre va a estar avanzando y va a parecer que está siguiendo la línea. Pero en realidad ocurre eso, se salió, corrigió, se salió, corrigió. Y como no se detiene, dice, mira, estoy siguiendo la línea, pero en realidad es la base. Y para conectar una NY70 hay que hacer toda esta instalación, que es lo que está aquí adelante, que se ve tanto cable acá. Les digo, hay unos sensores infrarrojos que ya vienen todo integrados en una tarjetita y solamente hay que sacar los dos cables. Es lo mejor. Pero este es lo más económico. Pero ¿por qué tanto cable? En esencia es porque estoy conectando dos LED. Entonces, corriente para un LED, neutro para un LED, resistencia porque es un LED, resistencia porque es un LED a pesar de que es un fotorreceptor, voltaje, neutro, y esto es lo que hace que parezca muchos cables. ¿Ok? Y un cable más, que es el que sale del fotorreceptor, que es el que le manda la señal. Aquí está conectado al puerto analógico, nosotros lo conectamos en el digital. 1 si el color es blanco, 0 si es negro. ¿Por qué? Porque cuando es negro no hay señal, y cuando es blanco hay señal. ¿Ok? Esto que estoy mostrando acá, ya con todo lo que vimos anterior, es todo lo que tiene nuestro robot. Y este es el control remoto que se va a hacer que se hizo en el celular. Este es. Estas imágenes que ven acá, estos cuadritos, todo esto es bonito. Esto es con PowerPoint. Agarré los iconos, los dibujos, los esquemas de PowerPoint, busqué flecha, coloqué flecha, y con el PowerPoint tú le das con el botón derecho a la imagen y le dices guardar imagen. Entonces las guardé en una carpeta y las usé en el diseño. ¿Y cómo hice el programa en Arduino? El programa para celular en Android, el app, utilicé esta aplicación, App Inventor. Es una aplicación que está en internet, se programa desde la web. ¿Okay? App Inventor es la misma gente que el programa para niños. ¿Cómo se llama? Scratch. Son lo mismo. Es Google. Google diseñó el App Inventor, pero está administrado bajo el MIT. Ese es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Media Labs, el laboratorio de ellos, es el que se encarga de administrar el proyecto, pero el software, el desarrollo lo hizo Google. ¿Y qué hace? Bueno, es trabajar en bloque. Es sumamente sencillo. Él tiene dos áreas. Déjenme mostrárselo acá. Ok, aquí estoy, este es el programa. Aquí
tengo dos áreas. Una donde me permite crear la interfaz gráfica. Aquí hay una lista de propiedades y los componentes. Entonces, por ejemplo, aquí voy a darle clic al botón, es un botón. Y este botón yo le asigné por acá de tal imagen, la imagen que guarda en mi carpeta. Y le coloco la imagen súper sencillo, simplemente arrastrar, pegar y dar valor. Y fui creando la interfaz sencilla. Coloqué un título, los botones, y luego los botones se programan por bloque. Arrastrando bloques. Por ejemplo, estos dos son los más complicados, que es el botón de conectarme a Bluetooth. Hay un botón que se llama Bluetooth, pero en realidad no es un botón, es una lista, es un list picker, se llama aquí en el app Inventor, que es que cuando le doy clic, él me muestra un listado. Entonces, ¿qué le digo? Traigo este bloque y dice cuando el list picker, o sea, cuando le dé al botón list picker, antes de la selección, o sea, antes de que, cuando nada más cargue el programa, ¿qué va a hacer? Entonces dice poner en el e-picker los elementos de Bluetooth cliente y tráete la lista de direcciones y nombres. O sea, todo esto uno se va colocando el bloque y seleccionando cuál es la opción que está disponible. ¿Y qué significa esto? Significa que antes de que pase cualquier cosa, en el momento que carga la aplicación, el e-picker, el botón, lo vas a cargar con los elementos pidiéndole al teléfono, al cliente de Bluetooth, o sea, los teléfonos que tienen Bluetooth, es un servicio como sistema operativo. Le va a dar un servicio de Bluetooth al programa. Y dice, dale conexión al servicio de Bluetooth y pídele la dirección y nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo entre el programa, déjenme ver si puedo acá. Aquí está. No sé si lo pueden ver todos aquí. Yo le doy Bluetooth y me muestra la lista, ¿ves? La dirección y el nombre de todos los dispositivos Bluetooth. Aquí aparece unas cornetas que están en mi casa. Aparece el Galaxy Watch, que es el reloj, y me aparece que ya lo tengo grabado, porque primero hay que conectarlos, o sea, conectarlo con el sistema operativo, el HC06, que es el módulo de Bluetooth del Arduino. Luego está la otra opción, que qué pasa cuando yo selecciono. Entonces dice, después de seleccionar, igualito llama al módulo de Bluetooth y conéctalo con la selección hecha de la lista. Seleccioné el que era con el HC06, se conecta. Aquí hace la conexión. Ahora, lo que viene de ahí en adelante es mucho más sencillo. Es la programación de todos los demás botones. ¿Y qué pasa? Cuando presiono clic en el botón, llama al Bluetooth cliente y envía el texto A. O sea, lo que va a hacer es enviar A por Bluetooth a la cliente. Si presiono el botón 3, envía B. Si presiono el botón 4, envía C. Lo único que voy a hacer es enviar letras. A, B, C, D, E, F. Es lo que el teléfono le va a enviar al Arduino. ¿Qué va a hacer el Arduino? Va a recibir la letra A. ¿Qué significa A? Muévete hacia adelante. Eso es en el Arduino. A, me muevo hacia adelante. B, muévete hacia atrás. Me muevo hacia atrás. Derecha, izquierda, me detengo. F significa activar el sensor de distancia. A, ya sé qué voy a hacer. Y activar todos los sistemas de distancia. Entonces volvemos un momentico otra vez a la presentación. Y vamos con la demostración. Sí, no era la presentación, era aquí al Arduino IDE. Este es el código del Arduino IDE. Fíjense todo lo que va a hacer nuestro robot. Va a trabajar con seguidor de línea. Va a trabajar con detección de proximidad. Y vamos a poderlo utilizar como control remoto. ¿Ok? 3 cosas va a hacer el robot. Y todo está programado acá. ¿Qué es lo primero? Inicializo. Y le indico los nombres de las variables que voy a tener. En este caso al principio dice de tipo entero, duración y distancia, que es lo que va a hacer el tricado. ¿Cuánto duró la señal? El cálculo de la distancia. Luego dice estado C, que es que antes de que yo mande cualquier señal por el celular, ¿cuál es el estado inicial? La letra C. La letra C es parado. O sea, el robot cuando arranca va a estar detenido. No va a arrancar, porque me dice, lo prende y se sale con él. ¡Plum! Chocó. C, está detenido. Luego hay otras variables enteras, ¿sí? Que son izquierda, derecha y val, que es para indicar la distancia a la izquierda, la distancia a la derecha, porque él tiene un servo. Él va a hacer esto. El robot va a andar.
Si algo está por debajo de los 15 centímetros, él se va a detener. El servo va a girar el sensor de proximidad hacia la izquierda y va a tomar la distancia. Y lo va a guardar en izquierda, la distancia. Luego va a mirar hacia la derecha, va a medir la distancia. Va a guardar el valor de la derecha. Y luego va a seguir mirando hacia el frente. Luego con esos valores, izquierda y derecha, él los va a comparar. Dice, si izquierda es mayor a la derecha, significa que hay más espacio para la izquierda. Vete a la izquierda. Si derecha es más grande que izquierda, ve a la derecha. Entonces, va a tomar una decisión. ¿Ok? Luego entramos a los métodos. Está este primer método completo, que es el setup, que es la configuración. Entonces yo voy a configurar cada uno de mis pines del Arduino, le voy a decir qué va a ir conectado en cada uno. Por ejemplo, bueno, al principio dice serial BIGIN 9600. Eso es configuración de comunicación. Ahí le está diciendo, mi comunicación va a ser de tipo serial y se va a establecer a 9600 baudios. Esa es la velocidad de comunicación. Es eso. O sea, que él no hable más rápido de lo que yo puedo escuchar, porque si no, no lo voy a entender. Entonces, ambos establecen de velocidad 9600 baudios. Luego dice pin modo, es la configuración de los pins, y digo, el pin 13, que está por acá, va a ser de entrada. Luego dice el infrapin. Bueno, porque está más valores. Están todas las variables que me comí. Todas esas variables que están acá. Por ejemplo, infrapin tiene 2, que va a ser el pin 2. Infrapin 2 es el 3. Output 4, 3, 2, 1, tiene 8, 9, 10, 11. Son las posiciones de cada uno de los pines en la tarjeta. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué le doy nombre? Porque es más fácil programar con nombre. En vez de colocar output, le hubiese puesto rueda I, rueda I1, rueda I2, rueda D1, rueda D2, o sea, rueda izquierda, rueda derecha y valor. ¿Para qué? Para cuando esté programando, dice, es la rueda, ¿no? ¿Qué pin era? ¿El 8 o el 12? Más enredado a grabarse los números. Por ejemplo, el eco, que es el receptor de distancia, es el 6, el trigger es el 7, y así le voy dando valor. Aquí arriba como variables. Y aquí en el setup ya le doy valores como, ya le estoy dando valores de configuración. Le digo si ese pin recibe o envía señal. Por ejemplo, aquí donde dice eco y trigger, el eco es input, o sea, recibe porque es eco, y el trigger, que es el que manda el disparo, es de output, de salida, porque él envía. Fíjense que la sintaxis es muy parecida a C, ¿ok? Aunque en realidad no es C. Y bueno, y aquí otras cosas que esto, si quieren, lo voy a dejar disponible para que lo vean. Aquí está la configuración del servo. ¿Por qué? Porque si el servo se me queda mirando hacia un lado y lo apago, yo necesito que cuando él arranque quede mirando al frente. Entonces aquí estoy configurando para que vuelva a la posición frontal. Luego viene el setup, perdón, el loop, el método loop. Aquí está. Y aquí está todo lo que él va a hacer. Esto se va a ejecutar indefinidamente, el ciclo. ¿Y qué va a hacer en el loop? Él dice, está recibiendo algún dato por vía serial, o sea, por Bluetooth. Acabas de recibir algo. Si recibe algo, guárdalo en estado. En este caso, recuerden que lo que se va a enviar por Bluetooth es un carácter. ¿Ok? Entonces él dice, si estado es igual a, significa de que va hacia adelante. Entonces, él dice avanzar. Hay un método que se llama avanzar, que lo que hace el método avanzar es enviarle señal a la rueda y decirle que cada rueda va a ir hacia la misma dirección. Luego, si es C, si es D, él va hacia la derecha. Si es C, él para los motores, pues se llama parar. Si la letra es B, va a girar a la izquierda. Si él es, no leo qué letra es esta, E es retroceder. Aquí abajo, si presiono la letra F, es porque voy a activar el sensor de distancia, y aquí es lo que le estaba comentando. Si es por distancia, entonces él va a hacer esto. Siempre vas a ir hacia adelante. Siempre. Todo el robot va a ir hacia adelante. Pero, si la distancia que está midiendo, porque fíjense que él todo el tiempo está midiendo la distancia, calcular distancia, si la distancia es menor a 15, o sea, si hay un objeto a menos de 15 centímetros de distancia, ¿qué vas a hacer? Dice, él se va a detener. ¿Ok? Dice, si la distancia es menor a 15, para el robot. Luego vas a mirar hacia la izquierda, vas a tomar el valor, luego a la derecha vas a tomar el valor, y
y luego compara y empieza aquí a comparar. Si izquierda es mayor a la derecha, entonces gira para un lado. ¿Y cómo va a ser ese giro? El par retrocede por 8, ese que dice delay son milisegundos, va a retroceder 800 milisegundos, o sea, 0.8 segundos. Luego va a girar hacia la dirección que es y luego va a avanzar. Eso es lo que va a hacer. Igual si es para el lado derecho. Y si la letra es la letra G, es los infrarrojos, y es lo que vimos en la gráfica. Si los dos infrarrojos son 0, significa que está en negro, él va a avanzar hacia adelante. Si alguno de ellos es 1, va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Fíjense acá, si este es 0 y este es 0, avanza. Si este es 0, pero el otro no es 0, entonces irá a la derecha. Si este no es 0 y el otro es 0, entonces gira hacia la izquierda. Y si los dos son 1, entonces, que es el final, entonces para el robot. ¿Ok? Y aquí al final están los métodos de avanzar, parar, retroceder, derecha, izquierda. Simplemente es decirle a cada motor lo que les expliqué ahora, uno hacia adelante, uno es positivo y otro es 0. High, low, high es positivo, low es 0. Entonces, fíjense, para que vaya hacia adelante, una rueda del primero es high y el otro es low, de la otra rueda el primero es high y el otro es low. Significa que las dos ruedas van a girar a la misma dirección. Si es parar, todo es low, todo es 0. Si es retroceder, es el inverso a este, low, high. Y así, si es a la derecha, uno gira para un lado y el otro gira para el otro, derecha. Para que gire a la izquierda es la inversa. Y por último, el último método es calcular distancia. Y para calcular distancia, esta información está en la documentación del sensor. Ellos te recomiendan de que apague todo del sensor, luego encienda el trigger y envíe un pitido en 10 microsegundos. O sea, en menos que los milisegundos. O sea, un disparo pequeño de sonido. Lo mandó, como una pelotita. Apago el trigger y la duración es el tiempo que duró el eco al recibir la señal. Con esta duración la divido entre 58.2. Esta es una fórmula, una regla de 3 que lleva la velocidad del sonido a centímetros y me calcula la distancia en centímetros. Y eso es todo. Con esa distancia en centímetros que voy a hacer todas las operaciones de arriba. Entonces, bueno, les voy a mostrar y si quieren se pueden acercar. Vamos a apagar acá. Ajá. Voy a utilizar, esto es interesante, la energía. ¿Con qué alimentar el Arduino? Lo ideal es esto, un power bank. ¿Por qué? Porque esto lo puedo recargar varias veces y me ahorro el dinero en batería. Si compran baterías normales, y una de 9 voltios creo que no se debe estar bajando de unos 12 millones de bolívares. Le va a durar solamente 5 minutos. 12 millones volaron en 5 minutos. Para eso se recomienda utilizar baterías recargables que no son económicas y ahora veo que tengo una vista. ¿Dónde puse la batería? Están cargando. Las estoy cargando, ya va. Aquí está la batería. Fíjense, esto es un cargador que compré hace tiempo. Esto aguanta en teoría más de 2000 recargas cada batería. Son dos baterías de 9 voltios de 150 miliamperes. Y claro, o sea, me costó un dinero, pero a la larga son 2000 baterías que voy a utilizar y que me van a ahorrar mucho dinero. Y con su cargador. Esto es bueno para proyectos pequeños. Por lo menos ya para un robot de este tamaño, utilizar una batería para motor y otra batería para el Arduino se queda pequeño porque va perdiendo fuerza muy rápido, se descarga muy rápido. Hay un principio con las baterías, ¿ok? Que es interesante y lo voy a hacer ahorita y se lo voy a explicar rápidamente. Igual, miren, esto es un mundo. Todo lo que estoy hablando, serial, paralelo, en serie, en paralelo, digital, analógico, está presente en la electricidad, en la computación, en la señal, en la comunicación y hasta en las baterías. Miren,
Si ustedes agarran, y yo tengo una batería de 9 voltios, y tengo otra batería cada 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios, ¿ok? Esta batería son de 150 miliamperes, 150 miliamperes. Y yo necesito darle fuerza a los motores. El power bank tiene mucho amperaje, pero él les dice aquí 5 voltios, 1 ampere. Significa que me suministra 5 voltios hasta 1 ampere, es bueno. Pero 5 voltios es lo que necesita la tarjeta de Arduino para alimentarse. O sea que esto, que es muy grande, sirve para alimentar en la placa de Arduino. Recuerdan que la placa del puente en H decía 12 voltios. En realidad él recomienda entre 6 a 12 voltios de voltaje. Es porque los motores requieren fuerza. Entonces voy a dejar 9 voltios para los motores. Pero mientras más amperaje tenga, es lo de las piedras. Más piedras me van a dar fuerza al torque de los motores. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a conectar en serie. ¿Y qué serie? Agarro negativo con negativo, positivo con positivo. ¿Y cuál va a ser la salida? La salida va a ser 9 voltios, pero van a sumar los amperajes, van a ser 300 miliamperes. Y eso me va a dar más fuerza a los motores. Es lo ideal. Ahora, ¿qué ocurre si trabajo en paralelo? ¿Ok? Perdón, sí. Perdón, aquí estoy en paralelo. Este es paralelo. Este es paralelo. ¿Qué pasa si trabajo en serie? ¿Cómo sería en serie? Que si tengo la batería una al lado del otro, tengo 9 voltios, aquí está el positivo, aquí está el negativo, positivo, negativo. Yo voy a conectar el negativo con el positivo. Y profesor, si voy a conectar con negativo positivo, no va a explotar, no es un cortocircuito. No, porque esta es una batería y esta es otra. El peligro es cuando el positivo choca con el negativo de la misma batería. Pero si yo hago esto, positivo con negativo, lo que estoy haciendo es un puente. Y si de acá saco el negativo y saco el positivo, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2 por 9, 18 voltios y se me va a mantener el miliamperaje. Entonces, ¿cómo voy a conectar las baterías al robot? ¿Así o así? Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque estoy dentro del voltaje que me pide, pero con más amperaje que lo que necesito. Si lo coloco así, voy a tener 18 voltios. ¿Y cuánto me recibe el puente en H? 12. Puedo dañar el puente. O sea, hasta eso hay que tener cuidado. Yo vi que uno, si pone 2 baterías juntas, va a dar más potencia. ¡Puf! Que me dé el aparato. ¿Por qué? Porque las conectaste en serie y en paralelo. Las baterías en las linternas es en serie, en los controles remotos es en serie. Ustedes han visto que uno coloca la batería y el positivo queda adelante y el positivo del otro queda pegado en el negativo de la batería anterior. Entonces él lo que va haciendo es sumando el voltaje para tener más voltaje para el control remoto. Pero hay juguetes que tienen motores que funcionan al revés. Uno ve que están las baterías y esta va hacia arriba, esta va inversa, arriba, inversa. Y ellas hacen en paralelo la señal porque necesitan fuerza para el motor. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a conectar el power bank. Como él tiene un puerto USB, voy a conectarme al puerto USB del Arduino, que él admite energía a través del USB. Y voy a conectarlo cuando consiga el conector aquí. ¿Ok? Fíjense que aquí, si lo pueden ver, se iluminó la tarjeta de Arduino, ya hay energía, pero no tiene energía las ruedas, porque necesito conectarlo a los 12 voltios. Perdón, a las baterías de 9 voltios, que están acá. Voy a conectar una batería, estas están en paralelo. Y 2. Okay, ahí se calibró el servo. Y lo próximo que voy a hacer es conectar el robot al celular para poderlo controlar. ¿Qué pasa? Ahí ya tiene energía, ya está corriendo todo. Dentro de él está corriendo el código que vimos ahorita del Arduino.
Recuerden que él por defecto está en C. C significa que está todo detenido. Por eso es que no hace nada. Entonces voy a agarrar acá. Tengo que salirme y cerrar la aplicación porque si no me va a dar conflicto. Me vengo acá. El logo de la aplicación es el logo del App Inventor. Ah, no le expliqué. Para descargarlo, después que usted tiene la aplicación, en el menú, él dice descargar app. Dice descargar el APK en tu máquina o mandar un código QR para que tú captures y él lo hace de una vez en el celular. Yo por lo general lo descargo en la computadora, lo subo y lo instalo. ¿Qué pasa? Que cuando lo vayan a instalar, como la aplicación no está en el App Store, él te va a decir que no lo va a instalar. Entonces hay que irse a configuración y bueno, son otros pasos. Hay que irse como desarrollador, hay que presionar una parte de opciones para que te dé opciones de administrador, de desarrollador, y luego de decir que puedes instalar aplicaciones desconocidas y él te va a dejar instalar. Me vengo aquí donde dice Bluetooth, selecciono el Bluetooth, él está aquí titilando, no sé si se puede ver acá, y cuando se sincronice la luz va a quedar fija. No se sincronizó, debe ser por... Déjame limpiar un poquito la memoria acá. Listo. Ok, listo, se conectó. Les voy a mostrar, aquí se trae una vía, se lo voy a mostrar rápidamente, para el seguidor de línea. Lo que pasa es que hice pruebas y el sensor no ve bien los bordes y por ahorita lo podemos probar y él tiende como que se desconfigura, no ve. Pero él funciona correctamente. Eso es otra cosa, recuerden que estos son equipos muy económicos y los sensores no son tan precisos. O sea, no tienen tanta sensibilidad como uno de alto precio. Pero me voy a explicar. Voy aquí a colocar la opción seguidor de línea y ahí está. Él está hacia adelante asumiendo de que es negro. Cuando él se sale de la pista, que esto es blanco, ¿ven cómo se detiene? ¿Por qué? Porque fíjense que son dos sensores infrarrojos. Los dos sensores infrarrojos están detectando el color blanco. Como refleja, está llegando la señal en uno y se está deteniendo. Ahora, si no hay blanco, es negro. Las dos ruedas van hacia adelante. Si uno de los lados es negro y el otro es blanco, miren cómo cambia el giro de la rueda. Una va hacia detrás y otra va hacia adelante. Eso va a permitir que el cruce hacia la dirección correcta. Y si lo invierto, igual, el giro invierte. ¿Ven la rueda? O sea, claro, si están lejos no lo ven, pero cambian de sentido para que cruce. Voy a rapidito aquí a pararlo por la batería. Si yo lo coloco, si quieres se acercan. Voy a colocarlo acá y si lo manejo como si fuese un juguete con el control remoto, fíjense que aquí, hacia la izquierda, lo detengo, hacia atrás, paro, hacia la derecha, hacia adelante. ¿Ok? Ahí lo estoy controlando como un juguete. Ahora lo voy a colocar para que determine la distancia. Voy a ponerlo más acá. Y le voy a dar aquí. Ahí detectó, busca la distancia. Ahí es un robot. ¿Por qué? Porque se está conduciendo de manera autónoma. ¿Okay? No necesito controlarlo. Está haciendo algo que debe hacer una persona, que es manejarlo. Claro, no tiene sensor en la parte trasera. Él sabe que si encuentra algo se detiene y va hacia atrás. Claro, ahí pasa algo que no debería estar detectando mirando ahorita, pero eso es porque, claro, si quieres se acerca para que vean. Estos cables son cables Dupont y ellos no están soldados. Fíjense que si yo los muevo, se mueve. Entonces debe haber algo
que no está haciendo buen contacto y está activando el sensor de distancia. ¿Ok? Si él no encuentra nada, él debería seguir todo el tiempo hacia adelante. Ahí va. ¿Por qué funciona? Porque es que, claro, los cables de DuPont son tan sensibles. ¿Ves? Se detuvo, miró, tira, donde más distancia, sigue, se detiene. No lo detectó. ¿Por qué no lo detectó? Esa es otra cosa interesante. Porque el eco es en línea recta. Voy a ponerla como es. Ahora que están cerca para que vean lo del sensor de proximidad. Ya, rapidito les voy a explicar acá por qué choca cuando está de diagonal. Cuando el muro está de diagonal, él emite el eco en línea recta. Y cuando lo recibe diagonal y tal vez, a pesar de que esto esté en 15, él no lo interpreta así. Y se va como de lado y tuning choca. ¿Ok? Ok, voy a colocarlo en seguidor de línea. Fíjense, miren, las dos ruedas. Si yo coloco aquí el papel, miren hacia la dirección que va. ¿Ven? Las dos van hacia adelante. Si le coloco blanco, se detiene. Si no, sigue hacia adelante. Si uno de los lados es blanco, fíjense cómo esta rueda va hacia atrás y esta va hacia adelante. O sea que él va a girar hacia allá. Claro, al girar hacia allá, él entra otra vez al canal. Y si lo coloco en esta, fíjense que esta va hacia atrás y esta va hacia adelante, va a girar hacia el otro lado para volverse a meter en el canal negro. Porque se asume de que esta es la vía. Si él se sale acá, él va hacia adelante, esta va hacia atrás y él se va a meter hacia acá. ¿Ok? Y viceversa. Ahí se detiene. ¿Ok? Si alguien quiere usarlo. Ahí está detenido. Please don't destroy it. Please. No. No sé cómo ponerlo en modo automático. Claro, lo otro es que la aplicación en el app Inventor es muy básica, ahí no hay validaciones ni nada. Entonces, por ejemplo, yo vi que ahorita presionó el sensor de proximidad, presiona el otro. Si presionan los botones muy rápido, la comunicación de él es en serial y es a 9600 valores. Puede ser que llegue un momento en que los paquetes estén tan seguidos que él no va a detectar alguno de ellos. ¿Ok? Alguna de las instrucciones. Y si lo colocas acá, este es el de proximidad a la autoridad. Ahí va. Claro, él debería seguir ahí. Él se está deteniendo porque, claro, si es un cable medio flojo, él le manda señal como si hubiese detectado algo y él se detiene. Está estancado. Claro, hay cosas que uno va programando y va mejorando. Por ejemplo, el giro no debería durar 800 milisegundos, pero fíjense que no gira a 90 grados. Debería durar 1000 milisegundos. Y uno le calcula que quede a 90 grados. Pero eso también va fallando porque a medida que la energía va perdiendo energía a la batería, a pesar de que está a un milisegundo, a un segundo, ya tal vez ni siquiera llega a los 90 grados. Pero así dura mucho más. Si estuviese conectado nada más a la batería de 9 voltios, ya estuviese ahorita. ¿Alguien más que lo quiera usar? Ver. ¿Ok? Si quieren. ¿Quieren usarlo? Ahorita lo pueden ver para que vean la placa, vean todo lo que le dije de los pines, vean el puente en H. ¿Es la opción de? Esa es la de proximidad. Ajá.
parece una tontería, pero en estos principios se basan los módulos que han enviado a Marte, en los carritos. Es lo mismo, claro, que es lo complejo de que no nadie haya cierto fallo. Nadie tiene que cubrir que no vaya a fallar, pero los principios son los mismos. ¿Qué otra cosa es en lo que la investigación tiene que ver con el sistema de tracción? Ajá, Que no se detenga. No, porque cuando lo activa, él. Tiene que. Ajá, ahí. El sistema de comunicación tiene que ser más potente, todo, pero en esencia sigue siendo eso. Y unos cuantos miles de millones de dólares de más. Claro. Can I? Si quiere, lo probamos, ayúdame para ver si. A ver, ¿cómo hacemos? Ahí, el de línea es, bueno, es este. Ok. Ya te digo. ¿Este? Ajá, yo te digo, aquí están, Este están los es. dos. Ajá, dale. Ahí va. Ya se salió. Ven como él trata de cruzar, pero ¿qué pasa? Que como los bordes no son completamente, son irregulares, se confunde. Pero por lo menos trató. Bueno, Ya no. te debe dar una medalla de al menos intentarlo. Él se salió, ahí si detectó blanco se detuvo. Creo que la pista también es muy pequeña, ¿no? Eso también afecta. Ya, ahí se detiene porque se salió. Pero para que veamos más o menos ese es el principio del seguidor del libro. ¿Ah? ¿Cómo se conecta a vos para que funcione? Ahí está el programa. Bueno, en Graco estamos trabajando para ver si se puede hacer, si se va a hacer introducción a Arduino y llevándolo después a robótica. Pero como les expliqué, esto requiere ir madurando todo esos conocimientos. Primero, cómo funciona la placa, cómo programarla, bien, tener cuidado de la parte de los voltajes. Y lo bonito de esto es que es como un juguete. Es un juguete para el conocimiento. Ustedes pueden ir comprando, yo no compré todo de una sola vez, pero no es tan costoso. Entonces, tú compras primero la placa, después compras un LED, después compras resistencia, después compras un servo, después dices quiero unas ruedas, después ya con las ruedas y los servos ya puedes hacer mucho, después quiero, y cuando te das cuenta ya tienes como un Lego, un montón de piezas y dices, ya no quiero un carro, voy a probar ahora un brazo. Y empiezas, y vas construyendo, ya el límite es lo que tú te imaginas. Ay, si yo tomo esto y el sensor de proximidad y hago una alarma que suene una sirena, pues no, voy a programar. Y funciona, ya es un logro, o sea, tú estás creando, y eso es lo bonito. Y la robótica, lo interesante es que para esto necesitan programar, necesitan saber de electricidad, necesitan tener algunos conocimientos básicos de física, y él te obliga, quiero hacer esto, ¿a qué necesito conocer? ¿Okay? Hay unos módulos que te permiten hacer puente entre 110 y el Arduino, o sea, control. O sea, que él manda una señal y él a través de un pequeño contactor permita pase de 110, entonces a distancia puedo encender un bombillo. Venden el módulo Wi-Fi, entonces puedo conectar el Arduino a mi red de la casa y programarlo de que yo del celular mando prender la luz, manda la señal al Arduino y enciende la luz. ¿Ok? Y así, hay muchas cosas, o sea, de verdad que es un mundo y es muy bonito. Ahí va a estar, no tiene, como va en línea recta. Tendría que tener sensores por los lados y por atrás. Sí, hay proyectos, si ustedes revisan en internet, hay proyectos utilizando sensores de proximidad y colocan tres, uno al frente y hacia los lados, hacia las esquinas. Y a pesar de que él mida, el principal mida la distancia, los demás evitan que colisionen. Y vuelvo aquí. Y ahí está. También hay unos proyectos bonitos que se hacen, por ejemplo, con Java. Hay un módulo que te permite conectar Java con Arduino y hacer algunas pruebas. Por ejemplo,
tener un sensor de proximidad para medir distancia. Entonces yo coloco la mano, voy midiendo y va apareciendo en la interfaz gráfica de Java las distancias. O tengo un panel para controlar un LED RGB y quiero un rosa pálido. Voy buscando el rosa pálido por pantalla y el LED RGB va cambiando ese tono. ¿Ok? Pero igual vemos otra vez los componentes. Tal vez el LED RGB que tengo no es de tan buena calidad como, por ejemplo, el que tiene el Move de PlayStation 3. ¿Ustedes lo han visto? El Move. El de PlayStation 3. Si hay 4 controles conectados, los 4 cambian de color. Cada uno tiene un tono y el color es perfecto. Eso en realidad lo que tiene dentro es un LED RGB, pero tan buena calidad que el color es parejo. En cambio, el que yo tengo acá es un LADA, el LADA de los LED RGB. Entonces, los que no conocen eso, ese es de la Guerra Fría, de los 80. Pero bueno. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, claro. Lo otro que quería comentar, fíjense, la programación es súper sencilla, pero cuando tú lo ves funcionando, para el que no vio toda la explicación, dice, ¡ay, inteligente! Mira a un lado, mira al otro, mira por los lados, toma la decisión, ve dónde es más larga la distancia. Al final todo se resuelve en un código. ¿Ok? Cuando de verdad empieza a aparecer, acercarse más a la inteligencia, que haya otro sensor, existe otro sensor que aparte de la distancia me mida, por ejemplo, el tipo de terreno. Entonces, tengo una red neuronal y digo, bueno, mira, cuando la distancia es tanto y el terreno es así, es mejor a esta velocidad, con esta fuerza, que cambien los parámetros. ¿Y qué es el punto objetivo? Bueno, que desplace más. Entonces él va, este es nuevo, no funciona muy bien. Para la próxima cambia los ajustes, mejora, entonces va aprendiendo. Entonces dice, cada vez que pasa por la misma pista, mira, ahora va mejor, tiene más velocidad, tiene más fuerza. Es porque está aprendiendo en función a los datos que van entrando, él va cambiando y va aprendiendo. ¿Ok? Entonces eso sí ya es más, es el paso siguiente. La cuarta generación. ¿Otra pregunta? ¿Nadie? Miren, si quieren tener algo así, no es costoso, es bonito. El que le guste esto, antes de uno ponerse a ver una serie de televisión o hacer otra cosa, se sienta y se busca documentación, compra la tarjeta, va haciendo pruebas, y si le gusta va invirtiendo más hasta que empiece a hacer cosas buenísimas. Y no es costoso, pueden entrar a Mercado Libre y digan Arduino 1, ahí ven. Sensores para Arduino, una lista interminable de cosas. Entonces uno se pone, ¿para qué sirve esto? Entonces tú buscas en internet y dirás, uy, puedo hacer esto. Ahí va. Muy bonito. Bueno, vamos a dar un aplauso.